soy Aldo Santos, también maestro de secundaria, integrantes de la agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase. El día de hoy les damos la bienvenida a este nuevo espacio hecho por docentes para docentes. En esta primera emisión queremos hablar un poco del primer video que se nos proyectó en el taller de la Nueva Escuela Mexicana, en el que el secretario de Educación habla de algunos rasgos, de algunos elementos que le darán forma a esta escuela. El nuevo discurso oficial que dice que ahora sí las maestras y maestros seremos escuchados en la definición de la nueva escuela mexicana, evidentemente contrasta con el autoritarismo y la campaña de satanización que el sexenio pasado acompañó el ataque contra nuestros derechos laborales y la educación pública. Veamos qué dice el secretario. Además de ser una injusticia, fue un gran desperdicio, porque si hay alguien que sabe de educación, si hay alguien que conoce a las niñas y a los niños de cada región, de cada cultura, de cada lugar de México, son ustedes. A ver, acá hay algo que me parece súper contradictorio. El secretario de Educación dice reconocer que somos nosotros, los maestros en el país, los que mejor conocemos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas y sus necesidades en cuanto a educación. Pero cuando hay proyectos, propuestas, alternativos, como el PTO en Oaxaca o el Proyecto Democrático de Educación en Michoacán, lo que recibe parte de esta administración o de otras administraciones es deslegitimación, desprecio, no entiendo. Por eso es que pues empezamos desde el año pasado con todos los esfuerzos de ir a cada estado en los foros educativos. Tuvimos 1.300.000 entrevistas en hogares. Con relación a los foros regionales y estatales que reivindica el secretario, hay que decir que ni siquiera llegaron a la Ciudad de México, y ahí donde se realizaron estuvieron copados por los líderes charros del sindicato, por empresarios y altos funcionarios que nuevamente desplazaron las demandas reales de las maestras y maestros de base. Hemos tenido muchas encuestas. Para hacer las leyes tuvimos parlamento abierto. ¿Se puede hablar realmente de foros participativos o de un parlamento abierto cuando estos se realizaron durante nuestro horario laboral o cuando las convocatorias fueron poco o nada publicitadas? Este proceso es el que culminó con la reforma al artículo 3 constitucional y está llevando a la definición de sus nuevas leyes secundarias, donde nuevamente, al igual que en el sexenio anterior, las maestras y maestros no fuimos tomados en cuenta. En México tenemos la gran fortuna de tener enormes fortalezas, de tener la economía número 15 del mundo, reservas petroleras entre los 10 primeros. Esta parte del video, la verdad, sí me hizo enojar. El secretario de Educación Pública habla de las reservas petroleras como una gran fortaleza. Se le olvida decir que están privatizadas. Producto de la reforma energética de 2013, que vino de la mano del asesino y corrupto Enrique Peña Nieto, se privatizó este recurso. En aquel tiempo, Andrés Manuel López Obrador decía oponerse a capa y espada. Lo que me parece muy extraño es que hoy, siendo gobierno, estando en el Ejecutivo, teniendo mayoría en el Congreso, presencia en parlamentos locales, nada dice sobre echar atrás esta reforma y renacionalizar el producto. Transferencia de divisas entre los 2 primeros. Biodiversidad, el cuarto. Se le olvida mencionar que el actual gobierno poco y nada hace por proteger esta biodiversidad. Tenemos el caso del derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés por parte de la empresa minera Grupo México. Las mineras detentan más del 25% del territorio nacional y al terminar sus actividades o desarrollarlas provocan una gran contaminación de agua, de aire y de suelos. Encima, el gobierno quiere avanzar con los megaproyectos en el sur y el sureste del país, lo cual amenaza con mayor contaminación y el despojo de las comunidades indígenas. Y es que justo las reservas petroleras y la enorme biodiversidad que tiene este país generan una riqueza impresionante, que coloca a México, sí, en la economía número 15 a nivel mundial. Pero lo que no se dice es que esa riqueza la tienen concentrada un puñado de enormes millonarios, empresarios, y que como consecuencia tiene que el 50% de la población en México, según el CEPAL, vive en pobreza o pobreza extrema, una de las poblaciones más pobres de toda América Latina. Esto es lo que obliga a cientos de miles de nuestros paisanos a tener que emigrar hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor para podernos mandar a sus familiares o amigos las remesas que tanto se requieren para poder subsistir en nuestro país, lo cual no tiene nada de positivo.
Sí, separar familias no es una fortaleza. Por eso las leyes secundarias que están por aprobarse restablecen en el magisterio algo mejor que era la carrera magisterial, pero inspirado en ella. Horizontalmente, un escalafón que permita seguir frente a grupo, pero mejorar desde el punto de vista. Este sistema para la carrera de las maestras y maestros, como lo reconoció el propio secretario, es una nueva edición mejorada de la antigua carrera magisterial que, como demostró la historia, solamente sirvió para una cosa: la división del magisterio, estableciendo maestros de primera y de segunda, obligándolos a concursar para mejorar su nivel en la carrera magisterial a partir de exámenes o de cursos que tenían que comprobarse con constancias y diplomas que pervertían la labor docente, ya que los maestros estaban más preocupados por cumplir con estos requisitos que realmente por avanzar en su desempeño profesional y en su formación docente. Nosotros creemos que no debería haber maestros de primera y de segunda, que si esta administración realmente está comprometida con la formación y la capacitación constante de las maestras y los maestros, pues tendría que garantizarla de acuerdo a las necesidades de cada docente y dentro del horario laboral. Además, nuestro salario tendría que ser suficiente y digno para las necesidades de nuestra familia, sin que éste esté condicionado a absolutamente nada. Dos pilares tenemos en la educación, que son excelencia, porque queremos una educación de excelencia, no queremos una educación mediocre. Esteban Moctezuma afirma que la nueva escuela mexicana tiene dos grandes pilares: la excelencia, que es un término que sustituye al término de calidad, pero sigue siendo empresarial y ajeno a la tradición pedagógica, y la equidad. Y equidad, porque queremos que se compensen las enormes diferencias que hay en nuestro país. Y por ello vamos a dar mucha atención a las zonas más pobres, a las zonas marginadas, a las zonas olvidadas, porque hoy la educación más pobre es para los pobres. Lo cual resulta totalmente falso si consideramos que hay un raquítico presupuesto educativo que lejos está del 8% del Producto Interno Bruto que se recomienda en la Ley General de Educación, considerando los enormes recursos con los que contamos, que se destinan para otras cosas, frente a las grandes necesidades que tienen las escuelas y el sistema educativo para fortalecerse en cuanto a su infraestructura y sus condiciones materiales. Además de que se mantiene un presupuesto raquítico, contradictoriamente se asigna un presupuesto millonario para la militarización del país. Es el caso de la Guardia Nacional, que contará con un presupuesto millonario de 70,000 millones de pesos. Aquí se demuestra cuáles son las prioridades de esta administración. El gobierno de la Cuarta Transformación acaba de desaparecer el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, sustituyéndolo por el programa La Escuela es Nuestra, que significa la asignación directa de recursos a comités de padres y madres de familia que deberán ejercerlos para la reparación y mantenimiento de las escuelas. Esto presenta dos problemas. En primer lugar, la carencia de recursos, considerando las necesidades, el rezago histórico que hay en la materia. Y en segundo lugar, que esto desplaza la responsabilidad por el mantenimiento y la reparación de las escuelas a los padres y las madres de familia, deslindando de esta responsabilidad al Estado. Lo cual se vuelve doblemente grave si consideramos que muchas escuelas, a 2 años de los sismos de septiembre del 2017, siguen estando dañadas, considerando un riesgo para miles y miles de alumnos. Y vamos a tener que educar también a madres, padres y tutores. Porque muchas veces lo que ustedes hacen en el salón de clases, pues se deshace en el hogar. Le vamos a pedir un favor al secretario. Cuando se refiera a las madres y los padres de familia, que tengan la decencia de decir que son estas personas las que mueven nuestro país todos los días, desde la fábrica, la maquila y los distintos centros de trabajo. Que tengan la decencia de decir que para las madres y los padres de familia cada día es más difícil ejercer las labores de crianza. Nada más para darle un ejemplo. Las maestras y los maestros de la agrupación magisterial Nuestra Clase, hace algunas semanas nos sumamos a la lucha de los trabajadores de Coca-Cola en la Ciudad de México. Allí escuchamos un montón de historias de los trabajadores. Una de ellas nos llamó mucho la atención, que en realidad es la historia de la mayoría de los trabajadores de esta multinacional y de miles de trabajadores en el país. Nos contaba que él ha visto crecer a su hijo a través de videos y fotografías de WhatsApp,
porque cuando sale de casa su hijo aún no despierta y al llegar a casa su hijo ya está dormido. Si va a hablar de las madres y los padres, mencione las dificultades que generan las altas jornadas de trabajo. Estamos hartos de que sigan tirando líneas para dividir a las familias de nuestros alumnos y a los docentes. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Con lo que se nos plantea en el video, con otras herramientas que se nos han proporcionado en estos días, podemos darnos cuenta que en esencia hay muchas cosas que no cambian. No podemos hablar de una transformación profunda de la educación. Con estos elementos, yo veo difícil que en 100 años se pueda hablar de esta reforma como el cambio de paradigmas en la educación. Hay otros elementos que no se mencionan en el video, como que se mantiene el régimen de excepción laboral, que hablaremos de este tema en otros materiales. Con todo esto nos parece muy importante que las maestras y los maestros nos mantengamos alertas, reflexivos, críticos, porque es clave, es importante que mantengamos la organización y la lucha por la educación que merecen las hijas y los hijos de los trabajadores y del pueblo pobre de este país. De nuestra parte es todo por hoy, hasta la próxima. Si les gustó este material, pues les pedimos que le den like, que lo compartan con compañeras, con compañeros, que pasen el link, que etiqueten a otros maestros y les pedimos por favor que comenten qué temas les gustaría que tratemos en otros materiales. ¿Y qué opinan de todo esto? Adiós.